¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean a otro nuevo episodio de este podcast llamado Soncast. Hoy veremos un episodio bastante raro, bastante perturbador. Así que si que nos escuchan son personas que realmente se pueden impresionar muy rápido, recomiendo que no escuchen este episodio. Pueden ir a escuchar los episodios anteriores o escuchar también nuestro otro podcast llamado Mitosis, el cual es más relajado. Muy bueno, temáticas muy impresionantes por si quieren escucharlo. Recomendado. Así es, todo lo que hacemos siempre es bueno, José. Eso es lo que siempre tenemos que tener. Eh, Bueno, como les decía, hoy vamos a tocar un tema muy oscuro. Vamos a hablar acerca de una familia, un matrimonio, un feliz matrimonio, que durante 20 años aterrorizó a Gran Bretaña por el hecho de ser asesinos seriales. Hoy vamos a ver la historia de una canción. Canijo. Esta sí es una historia basada en una canción. De una banda, ¿sí? Llamada Interpol. Interpol es una banda indie rock, post-punk, indie o rock alternativo, originaria de Nueva York, fundada en el año de 1998. Esta banda estuvo integrada originalmente por Paul Banks, que es el cantante y también toca la guitarra, Carlos Dingler en el bajo y sintetizador, Daniel Kessler en la guitarra y los coros y Sam Foragino en la batería. Interpol desde sus inicios se caracterizó por su sonido tan peculiar, ya que a pesar de estar conformado, como les mencionaba, la alineación significativa de todas las bandas, logra reflejar todo lo que ninguna banda había podido reflejar en ese entonces. Un sonido lúgubre, frío, con tintes depresivos, que realmente te hacen revolver todo lo que tienes en la cabeza. Sin duda, uno de los sencillos más conocidos de la banda es la canción Evil. Ese segundo sencillo de su segundo álbum se estrenó en el año de 2005. Pero antes de empezar la historia, ¿te parece escucharlo, José? Para que conozcas realmente de qué te estoy hablando. Por supuesto. Una aclaración también, por desgracia no podemos poner la mayoría de las canciones que hablamos en este podcast por derechos de autor, pero pueden ir a escucharlos en otras plataformas, ya sea en Spotify, en iTunes, donde ustedes puedan escucharla. Pero sin más, les dejamos la canción Evil de Interpol. ¿Qué tal, José? ¿Cómo la escuchaste? Muy agradable. Me recordó mucho a la diferencia que había en la época. Creo que me habías comentado que era de aproximadamente de los 2005-2006 la canción. En esa época era muy fan del punk emo. Que en paz descanse este género medio muerto. Este cantante de que aún sostiene la banda de Panic at the Disco es el único que quizás sostiene el género. Todos los demás se movieron de ello. Me recordó mucho, ¿sabes cuál? El género del pop de Gran Bretaña. Quizás un poco por el tono, pero distintivamente por el tema y demás es punk. Pero muy agradable, muy refrescante. Por supuesto. Te comento, José, no pudimos ver el video porque escuchamos en audio. Sin embargo, te cuento el contexto del video, el video de la música. En ese video se nos muestra a una marioneta que al parecer acaba de sufrir un accidente de auto y el cual se encuentra en un estado aparatoso. Se puede ver cómo hay personas en la banqueta que están abrazadas llorando y también en otra toma se puede ver cómo vienen los paramédicos y se empiezan a llevar a una mujer que estaba dentro del coche donde estaba este muñequito. Este muñeco posteriormente fue bautizado como Norman por los fans de la banda y justamente la primera palabra que dice la canción es Rosemary. Y ahí nos preguntamos, ¿quién es Rosemary? Se supone que la historia de esta canción fue basada, como les mencionamos al principio, en la vida y obra, por decirlo así, de un matrimonio de asesinos seriales que vivió en Gran Bretaña. Justamente en el momento en que el esposo estaba en la cárcel, se dice que él escribió una carta enviada a su esposa. Entonces, esta banda, más que nada el cantante Paul Banks, se basa en esta carta para escribir la canción de Evil. Es solamente una mera especulación. En ningún momento la banda, así como Paul Banks, ha salido a decir que realmente esto es así. Sin embargo, como veremos a continuación, todo se liga. Entonces, primero
del marido. En 1941 nace Fred West en Much Marcle, un pequeño pueblo a 193 kilómetros al oeste de Londres. Fred West tuvo 5 hermanos y vivían en la completa miseria. Fred siempre fue el consentido de su madre, pero no porque fuera un buen estudiante. De hecho, con frecuencia tenía problemas en la escuela, por lo que igual siempre recibía muchas tundas. Daisy, su madre, una mujer obesa, iba con frecuencia a gritar a sus profesores por los castigos que su hijo recibía, y debido a esto sus compañeros la apodaron el niño de mamá. A sus 15 años, Fred abandona los estudios y se dedica a trabajar en una granja. En su etapa de adolescente era muy atractivo y empieza a salir con cualquiera con tal de realizar las fantasías del típico adolescente a esa edad. Cuando tiene 17 años sufre un accidente en moto y como resultado se le pone una lámina de metal dentro de la cabeza y una pierna lisiada que queda por siempre. Además se entera de que su padre tenía relaciones sexuales con su hermana y aparte esta quedó embarazada. Dios bendito. No tuvo nada fácil Fred desde la niñez. Esto puede ser lo que puede originar en un futuro que haga esas atrocidades. Sí, pero no lo justifican para nada. Después de recuperarse del accidente, Fred encuentra una chica de 16 años llamada Catherine Bernadette de Costello, apodada Rena, quien desde su niñez había tenido problemas con la justicia. Fred la percibe como una ladrona muy experimentada y habilidosa y casi de inmediato se convierten en amantes. Pero no duraría mucho su romance ya que Rena decide mudarse a Escocia. Fred y un amigo roban un reloj y cigarrillos de un almacén, dando inicio a una etapa turbia en su vida, ya que pocos meses después fue acusado por una niña de 13 años, amiga de la familia de los West, por violación. El médico que abogaba por él ante la justicia había dicho que Fred padecía de epilepsia y de esta manera sale completamente libre. Jesus. Y no fue condenado a la cárcel. Este escándalo le originó problemas con su familia, por lo que lo corrieron de la casa. A sus 20 años, alejado de su familia, trabajó en construcciones, siguiendo obviamente con sus mañas el hurto y manteniendo relaciones sexuales con cualquier mujer joven. Pero Fred West tenía una fama de violador de niñas, ladrón y también mezquino. En 1962, los padres de Fred le permiten volver a la casa de Much Marcle y su novia Rena de Costello había regresado a Escocia, quien buscó casi de inmediato a Fred. Embarazada de un tipo asiático, quien era chofer de un autobús y con problemas en la casa, acepta como novio a Fred, pero ella no le había contado toda la verdad. Secretamente, Fred y Rena se casan en noviembre de ese mismo año, regresan a Escocia. Los padres de Rena creían que el niño que ella esperaba era de Fred. Pero en marzo de 1963, cuando nace el niño, Fred escribe una carta a la madre de Rena contando que el niño que había tenido en el parto había muerto, pero ella había dado en adopción un bebé de inmediato. El interés de Fred por el sexo no era normal. A pesar de que Rena había ejercido la prostitución tiempo atrás, no podía soportar el apetito voraz sexual que tenía Fred. Según Rena, dijo lo siguiente: él quería sexo oral y sodomía a toda hora de día y la noche. Fred en ese entonces conducía un camión de helados que para alguien tan enfermo como él, esto fue prácticamente el paraíso. Su aparente cortesía y sinceridad le facilitaba entablar amistad con todos los niños que se le acercaban, así como los adolescentes que pedían helados. En 1964, Rena conoce a una hija de Fred llamada Anna Mary. Durante este periodo, Rena culpa a Fred de la muerte del novio de Anna Mitford, que había sido degollada. Fred pierde el empleo y consigue un nuevo trabajo en un matadero, donde aquí sería donde desarrollaría la obsesión por los cadáveres, la sangre y la mutilación. El matrimonio de Rena y Fred era muy turbio. Rena quería regresar con sus hijos a Glasgow, pero Fred no le permitiría. Así que regresa esta sola a Escocia. Afligida y sin hijos, en julio de 1966 retorna a Gloucester, pero para encontrarse con la familia y convivir en el tráiler. Rena informa al alguacil constable Hazel Savage que su esposo es un pervertido sexual y que desea llevarse a sus hijos.
que por coincidencia había 8 denuncias de agresiones sexuales en el área de Gloucester efectuadas por un hombre que encajaba perfectamente con la descripción de Fred. A principios de 1967, Anna Mitford queda embarazada de Fred e intenta sin éxito que Fred y Rena se divorcien. Fred efectúa el asesinato de Anna Mitford, quien estaba embarazada. Jesus. En esta parte hay especulaciones igual. Cuando Fred asesina a Anna, estando embarazada, le saca el feto del vientre, empieza a jugar con el feto como si fuese un muñeco, pero no hay testigos de esto. Simplemente alguien lo dijo. Oh, por Dios. Sí, tomando en cuenta todos los delitos que se tienen registrados de este sujeto, más allá de los que no se tienen ningún tipo de registro, sin duda se puede imaginar ello. Es en este asesinato en el cual empieza a presentar las características de un asesino serial. Quiere decir que lleva una rutina para cada asesinato. Él desmembraba su cadáver y en este caso lo enterró junto con el feto. Luego le cortó los dedos de los pies y esto prácticamente sería la firma que él dejaría en todos sus futuros crímenes. Fred responde con nerviosismo a las denuncias por los asesinatos y de enterrar los cadáveres cerca del tráiler en un parque. Fred actúa con muchos nervios de la desaparición, obliga a Rena a prostituirse y pronto empiezan a abusar del joven Charmaine, hijo de Rena. Jesus. En enero de 1968, Mary Boston, de 15 años de edad, es raptada en una parada de autobús en Gloucester, poco tiempo después de que otra mujer desaparece en las mismas circunstancias. Howard Savage cree que Fred era el responsable de estos desaparecimientos, ya que había muchos enlaces entre Fred y Mary Boston. Esto es lo que dice Savage. Fue un cliente del café Pop-In, lugar donde trabajó Mary, y ella siempre la atendía sirviéndole. Fred había sido empleado para hacer algunas construcciones que había en el café. Mary había sido vista con un hombre con la descripción de Fred. En febrero de ese mismo año, la madre de Fred muere de complicaciones tras una operación en la vesícula biliar. Para ese entonces, Fred se dedicaba a robar. El 29 de noviembre de ese año, mientras trabajaba como conductor de una entrega en una panadería, encuentra al amor de su vida, Ross Letts. Este tipo seguía teniendo trabajo. Sí, sí. Seguía una vida normal. ¿Qué rayos, América? ¿Qué rayos? Era Gran Bretaña. ¿Qué rayos, Gran Bretaña? Ya conocimos la vida de Fred West. Ahora nos toca hablar de Rosemary Lest. Su padre, Bill Lest, padecía de esquizofrenia, por lo que era muy violento y extremadamente con toda su familia, la cual disfrutaba disciplinándolos, ya sea, pues ya saben, ¿no?, poniendo un par de madrazos. Siempre buscaba cualquier excusa para castigarlos. La madre, Daisy Letts, sufría de una profunda depresión, obviamente causado por el maltrato, y luego de tener a su primer hijo, esta enfrenta a su marido, ocasionando la depresión de Daisy Letts se hiciera crónica y es hospitalizada después del pleito. Durante este periodo de hospitalización, Daisy recibe terapias de electrochoque. Y es aquí cuando se dan cuenta que Daisy estaba embarazada de Rosemary. Su hijo, Andrew, dijo: si nos acostábamos tarde, nos arrojaba agua fría, nos ordenaba cavar zanjas en todo el jardín y inspeccionaba como un oficial de ejército. Si no le gustaba, ordenaba hacer todo de nuevo. A nosotros nunca se nos permitió hablar o jugar como niños normales. Nos haría todo el día golpeando con el cinturón de cuero y un pedazo de madera, hasta ponernos la piel de color azul o negro. Rosemary, Dios bendito. Rosemary creció y se convirtió en la favorita de su papá, ya que ella siempre obedecía todas las órdenes que éste le daba. De esta manera recibió afecto paternal y evitaba ciertos castigos. Al padecer de las facultades mentales, Rosemary no fue una estudiante destacada. Fue víctima de bullying, también por su sobrepeso, y cuando alguien se burlaba de ella, los golpeaba violentamente, lo que propiciaba que nunca tuviese amigos por el genio agresivo y solitario que ella tenía. Durante su adolescencia, Rosemary era sexualmente precoz,
Se le veía con mucha frecuencia por los baños de los hombres. Su padre le prohibía tener a algún enamorado y acosaba sexualmente a su propio hermano por las noches. A principios de 1969, Daisy Letts, cansada de los maltratos de su marido, recurre a la violencia, agarrándose a golpes, y ésta la abandona después, llevándose a sus hijos y Rosemary con ella. Ya sin su padre vigilándola, Rosemary salía todas las noches y trataba de seducir a todos los hombres que ella veía, principalmente mayores. A mediados de ese mismo año regresa con su padre. En su localidad corría el rumor de que Rosemary y su padre mantenían relaciones sexuales debido a que su padre tenía reputación de seducir a mujeres muy jóvenes. Pero en esto no hubo ninguna prueba. Creo que no necesitamos muchas pruebas al respecto. Digo, siempre está intentar evitar lo peor, pero creo que en esta historia no hay nada que se pueda evitar al respecto. Sí, completamente. Todo prácticamente cuando dicen que es rumor, yo lo tomo que realmente pasó. O peor, ¿no? Que pasó peor de lo que dicen. Así la vida de Rosemary va tomando un rumbo cada vez más decadente. Alumna de un pésimo rendimiento, con baja autoestima y con problemas con la justicia. Prácticamente su única meta era conseguir el mejor amante, y fue entonces cuando el universo conspiró y lo hizo posible. Conoció a Fred West. Fred West tenía todas las características para ser la pareja perfecta de Rosemary. Cuando el padre de Rosemary se entera que ésta ha tenido relación con Fred, arma un gran escándalo en el servicio social y Fred es enviado a prisión por primera vez. Pero como resultado de esta relación, Rosemary queda embarazada. Rosemary nuevamente regresa a la casa de su padre con los hijos de Fred, que en este caso eran Charmaine y Anna Marie, en 1970. Nace su tercera hija llamada Heather. Con 3 niños a su cargo y con Fred en constantes problemas con la justicia, Rosemary acude al maltrato hacia sus hijos. Colin Wilson cree que Rose simplemente perdió su estado de ánimo, demostrando con castigos violentos y estrangulamientos de vez en cuando. Rosemary frecuentaba a un nativo americano de la región y le invitaba a su casa en Midland Road para tener sexo. Fred se escondía y miraba por un agujero mientras Rosemary mantenía relaciones sexuales con su amante. Pero no era su único fetiche. Le encantaba la flagelación, el utilizar vibradores, el sadismo, el lesbianismo y tomarse fotos junto con Rosemary o con Rosemary con otros para después publicarla en revistas pornográficas. Jesús. Todo mientras Fred estaba en la cárcel. Charmaine, el hijo del camionero asiático, es asesinado a manos de Rosemary. En un supuesto estallido de locura, fue enterrado bajo el piso de la cocina de la casa en Midland Road y no fue descubierto después de 20 años. Antes de ser enterrado le cortan las rótulas y los dedos de los pies. Fred guardaría esta evidencia criminal contra Rosemary. Más adelante vamos a ver por qué. Después de ese suceso comienza un problema para ambos, ya que Rena, la primera esposa de Fred, buscaba con insistencia a su hijo Charmaine. Debido a esto, Fred decide asesinarla también, estrangulándola, y sigue su ritual, cortándole los dedos de las manos y los pies, desmembrando el cuerpo y enterrándola en múltiples sitios. En junio de 1972, Rosemary y Fred tienen un hijo, que llaman Mae West. Se casan en enero en la oficina de registro en Gloucester, y como dice el dicho, el casado casa quiere. Fred necesitaba una casa para su ya creciente familia y también para poner un nuevo negocio en mente: prostituir a Rosemary. Consiguen una casa en el número 25 de Cromwell. No era muy agradable, pero su interior era muy acogedor. Contaba con garage y una bodega muy grande. Fred ya tenía planes para la bodega, acondicionarla para que Rosemary tuviese su despacho y cuarto de atención a clientes, y posteriormente hacer la prueba de ruidos, donde va a cometer todos los crímenes de ahora en adelante. Su primer cliente fue su propia hija, de 8 años, Anna Marie. Fred y Rosemary... Bueno, creo que tengo que hacer una pausa acá para advertir otra vez, son muy sensibles a ese tipo de narraciones. Por favor, sálganse. Aún de lo que ya escuchamos, lo siguiente va a ser aún peor. Entonces solo se les queda como advertencia. Sí, es
Rosemary desnuda a su hija, la amordazan, la atan las manos detrás de la espalda y estos le dicen a la pobre niña lo siguiente, que es muy afortunada por tener que satisfacer a sus papás. Mientras Rosemary sujeta a la niña, Fred la viola. Estos actos eran frecuentemente por parte de Fred hacia su hija Anna-Marie. La niña fue amenazada si decía algo acerca de todo lo que le hacían. A finales de 1972, los West encuentran en el camino a Caroline Owens, una joven de 17 años. Mantienen una conversación normal y minutos después es contratada como una niñera. A los West prácticamente le habían dicho que ella va a cuidar a los niños mientras ellos trabajaban. Oh, Dios bendito. Caroline era muy atractiva. Rosemary y Fred se habían puesto un tipo de reto, competir para seducirla. Debido a esto, Caroline no se sentía a gusto con ellos y decide lo mejor, dejarlos. Pero es entonces cuando es secuestrada y posteriormente violada. Y Fred le dice lo siguiente: si no haces lo que quiero, te dejaré con mis amigos negros en la bodega. Luego te degollaremos y enterraré tu cadáver. Asustada por todo esto, guarda silencio y deja que los West abusen de ella como quieran. Posteriormente logra escapar e ir corriendo con su madre a contarle todo lo que le había pasado y enseñándole los golpes que tenía en su cuerpo. Inmediatamente acuden a la policía. En enero de 1973, Fred, con ya 30 años, y Rosemary, con 19, estando embarazada de nuevo, ganan el juicio alegando al juez que Caroline no fue obligada a hacer nada contra su voluntad y a pesar de su amplio historial criminal de West, el juez no cree que Fred sea capaz de causar un acto de violencia, por lo que solo le impone una leve multa y los deja libres. En ese mismo año, West hace una nueva amistad con una costurera llamada Linda Gough. Ocasionalmente Linda se desplazaba por las calles de Cromwell para recoger a su hijo, pero un día algo ocurre y Linda es asesinada. Fred descuartiza el cuerpo, como siempre, cortándole los dedos y las rótulas y lo entierra debajo del garage. Cuando la familia de Linda hace una llamada y pregunta por ella, el matrimonio dice que sí estuvo con ellos, pero se había marchado hace mucho. Muchos casos de crímenes atroces fueron surgiendo con el tiempo. Todas mujeres eran jóvenes que llegaban al 25 de Cromwell, bien ya sea como inquilinos, amigos o niñeras, pero nunca más se les volvía a ver, por lo que poco a poco se fue descubriendo que esa casa era un monumento a la depravación y sucesos horribles. En el año de 1973 fue un buen año para los West. Quedan libres de toda culpa por el secuestro y violación de Caroline Owens y el asesinato de Linda Gough, crímenes por lo que la policía nunca tuvo muy en cuenta. Ya con la mirada de la justicia fuera de ellos, deciden seguir cometiendo sus crímenes. En noviembre de ese año encuentran a su nueva víctima, Carol Ann Cooper, de 15 años de edad. La secuestran, la violan, para posteriormente seguir con sus mismos patrones, la estrangulan, desmembran el cuerpo, le cortan los dedos y las rótulas y la entierran. Poco a poco van aumentando el número de muertos en la casa. Debido a esto, Fred decide que es momento de hacer mejoras en la casa, ya sea agrandando la bodega y hace una ampliación en toda la casa. Según los vecinos, estas mejoras le hacían horas poco usuales. Tiempo después, Lucy Parkington, una estudiante universitaria, va a casa de su madre en Gloucester para festejar la Navidad. El 27 de diciembre, Lucy se dirigía a visitar a un amigo y tomar un autobús alrededor de las 10 de la noche, pero tuvo la desgracia de encontrarse con Fred y Ross, quienes la secuestran y asesinan. Tanto Lucy como Carol fueron reportadas como desaparecidas. Con estos casos nuevamente los West quedan como sospechosos bajo las desapariciones. Y es acá donde quiero hacer un énfasis en la canción, donde en el fragmento del verso dice lo siguiente: necesitas un hombre nuevo, límpiate el polen en la cara, revisa los sueños mientras esperas en la camioneta. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior José nos hablaba acerca de los slang de algunas canciones, del lenguaje? Claro, claro. Bueno, cuando Paul habla sobre limpiarse el polen de la cara, es un sinónimo que utilizan para referirse a sangre, ¿sí? Entonces, Paul Banks le gusta jugar mucho con esto. Entonces, muchas palabras que incluyen
que parecen estar fuera de contexto realmente tienen un significado. También la parte donde dice revisa tus sueños mientras esperas en la camioneta hace referencia a que el matrimonio, como hemos escuchado, operaba a través de una van, el cual pues secuestraban a estas pobres chicas para después torturarlas y hacerles sus cosas. Sí, un poco de lo que debemos recordar es que estas icónicas camionetas con estas puertas corredizas siempre fue sinónimo durante muchos años de este tipo de asaltos, por una razón específica. Eran camionetas relativamente baratas para el tipo de tamaño que eran muy útiles para los secuestros y robos. Eran hechos de los materiales y de los colores más feos que se podrían pensar. Entonces, cuando se veía una, era casi como saber exactamente qué tipo de persona manejaba estas camionetas. Ah, Dios santo. Seguro eran blancos. Estos son. Sí. Esto es cosa de gente blanca. Sí, eran blancos. Es muy jodido, man. Entre abril de 1974 y abril de 1975, 3 mujeres jóvenes llamadas Therese de Singet Hiller, de 21 años, Shirley Hurwand, de 15 años, y Juanita Mott, de 18, desaparecen y sufren el mismo destino que sufrió Carol Ann. Son torturadas, sus cuerpos desmembrados y siguiendo el mismo ritual que ya les describimos. Todas estas víctimas fueron enterradas bajo la casa de los West. Una de las cosas que más disfrutaba los West al cometer sus delitos era practicar la esclavitud con todas sus víctimas y atarlas en el garage que ellos tenían. Algunos de los cuerpos encontrados años después tenían toda la cabeza envuelta en cinta y un plástico introducido en la nariz para dificultar la respiración. Jesus. Los West cubrían con cemento sus hábitos monstruosos que metían. En 1976, los West encuentran una nueva víctima, una mujer joven en una casa de rehabilitación. En la calle de Cromwell, la señorita fue testigo de cómo un grupo de mujeres jóvenes estaban siendo esclavizadas y violadas por Fred y agredidas por Ross. Y se dice señorita porque fue una mujer anónima. De acuerdo a la señorita anónima, una de estas mujeres fue probablemente Anna Mary, la hija de Fred, que fue la pareja sexual preferida de Fred y con quien practicaba el sadismo, además de obligarla a tener sexo con todos sus amigos. Lo peor, este degenerado tenía amigos. Obviamente de la misma calaña. Recordemos que Fred tenía un negocio con su esposa de prostitución y mucho de esto era prostituir también a su hija. En 1977, la casa de horror de los West había sido nuevamente remodelada para poder así aumentar el número de los clientes. Uno de estos fue Shirley Robinson, de 18 años, una prostituta con tendencias bisexuales. Mantuvo relaciones tanto con Fred como con Rosemary. Shirley queda embarazada de Fred y Ross de un cliente afroamericano, mientras Fred estaba satisfecho que su esposa estuviera esperando un hijo de otra persona. A Ross no estaba contenta con el embarazo que tenía Shirley, ya que temía que esto podría quitarle a su marido, y entonces planea algo para deshacerse de Shirley. En 1977, Ross tiene a Tara, y poco tiempo después, Shirley junto con su hijo pasan a ser otro número más a la lista de las víctimas de los West. El cadáver de Shirley y de su hijo fueron desmembrados, enterrados por Fred. Un año después, Ross y Fred tienen una hija llamada Lucy. Para ese entonces, la pareja ya tenía 6 hijos en su peculiar y escalofriante ambiente hogareño. Fred deja embarazada a su hija Anna Mary, pero se le complica el embarazo y tiene un aborto de forma natural. En 1979, el padre de Ross muere por una enfermedad en los pulmones. Varios meses después, los West encuentran otra víctima, la cual tiene el mismo destino que Alison Chambers y todas las demás mujeres que ellos habían matado, siguiendo siempre su mismo ritual. A esto, su hija Anna Mary sabía todo lo que ocurría en la casa. Cuando dejó a su familia para irse a vivir con su novio, Fred ya no tenía acceso a Anna, así que comenzó a acosarla sexualmente y abusar también de sus otras 2 hijas, Heather y Mike. Heather resiste a las intenciones de sus padres,
por lo que es castigada brutalmente. En junio de 1980, Rosemary da a luz a otro hijo, a Barry. En 1983, Rosemary da a luz a otro hijo, llamada Luciana, que es producto de otra relación de un afroamericano. Con Tara ya eran 2 hijas producto de relaciones interraciales. Rosemary cada día se volvía más irracional y comienza a golpear a todos sus hijos sin motivo alguno. Jesus. Los West continuaron con sus secuestros, con las violaciones y asesinatos, y el cementerio bajo su casa seguía creciendo. En 1986, Heather le platica a su novio todos los maltratos que había recibido por parte de sus padres. El novio le dice a su familia y amigos que sospecha que sus vidas corren peligro. Poco tiempo después, Fred asesina a Heather y su cuerpo es enterrado en el jardín de su casa antigua. Por otro lado, el negocio de la prostitución de Rosemary estaba progresando muchísimo, tanto que los anunciaban en revistas especializadas, y por alguna razón había revistas especializadas en prostitución. El anuncio tenía 2 finalidades: mirar candidatas y usarlas como prostitutas. Por supuesto, sí, no. Lo peor es que no lo dudes. Si algo desgraciadamente se ha podido descubrir de todo este infame mundo, de no solo de la prostitución, de este tipo, la prostitución infantil, es que son gente que le encanta mostrar a todo mundo sus fechorías. Es sumamente horrible las cosas que se pueden encontrar investigando. Justamente me había, desde el momento que me hablaste un poco de esta canción, oh Dios, fui a un hoyo de gusano del que quizás me hubiera gustado no haber entrado. Es horrible todo esto. Sí, lo mismo me pasó, realmente. Yeah. El anuncio tenía 2 finalidades: mirar candidatas y usarlas como prostitutas en el negocio que tenía Rosemary, y obviamente el otro era conseguir víctimas. Una mujer, Catherine Halliday, se presenta a trabajar y de inmediato es contratada, dándole la bienvenida a la empresa, tutorándola. Esta le dan un traje negro de cuero y esta es azotada y posteriormente encadenada. Pero Catherine ya estaba acostumbrada a, digamos, ese tipo de fantasías. Jesus. Pero la alarma la nueva actitud que estos patrones tenían contra ella. Sin embargo, ella logra escapar y abandona el lugar. Es la única que logra escapar, para aclarar. La casa de terror de los West pronto se vendría abajo. El novio de una de las mujeres va y le cuenta todo a la policía. El caso fue asignado al mejor policía que tenía en ese entonces, Hazel Savage. Ya conocía obviamente a Fred por las antiguas denuncias de perversión sexual que se le había imputado, obviamente todo por el caso de Rena, que al mismo tiempo fue la ex esposa de Fred. El 6 de agosto de 1992, la policía llega al 25 de la calle de Cornwall para buscar evidencias. Durante su inspección encuentran montañas de revistas pornográficas. Rosemary es arrestada y acusada como cómplice del secuestro de una menor, y Fred por secuestro y sodomía. Savage investiga e interroga a los amigos y familiares cercanos que tenían los West. Cuando interroga a Anna Marie, esa se desmorona y cuenta todos los abusos cometidos por sus padres. También cuenta lo de Charmaine, cuyo caso conocía Savage a través de Rena. Savage tenía pruebas para acusar a Fred por abusar de un niño para poder procesarlo y meterlo a la cárcel. Pero Savage aún quería investigar y hallar pruebas contundentes por las desapariciones de Charmaine, Rena y de Heather. El hijo menor de Rosemary fue puesto en custodia en manos del gobierno. Con Fred ya en la cárcel y la policía siguiendo las investigaciones para Rosemary, decide administrar una sobredosis de pastilla, ¿no? Fred en la prisión se sentía asombrado y apenado por los actos que había cometido Rosemary,
Y se supone que es justamente en este preciso momento cuando Fred escribe la carta a la cual se menciona en la canción. Los testigos fundamentales no quisieron declarar contra los West. Fred los había amenazado para que guardaran silencio. De lo contrario, serían enterrados junto a sus hermanas. Savage seguía pendiente con la desaparición de Heather. Tiempo después, una persona anónima le dice a la policía que Heather estaba enterrada bajo la casa. Finalmente, el detective John Bennett se encarga del caso y obtiene la autorización para buscar en la casa de la casa de los Cromwell, y es prácticamente todo lo que rodeaba, ¿no? El vecindario. Fred en la indagación ya había confesado la muerte de su hija y sus restos fueron encontrados enterrados en el jardín. Rosemary informa que el día de la desaparición no se encontraba en casa y que desconocía la muerte de Heather, sumando que Fred se había echado toda la culpa de los sucesos. Fred fue puesto en libertad temporalmente con vigilancia de la policía para que indicara el lugar de donde se habían enterrado todos los cadáveres, incluso el de Heather. En la búsqueda de Heather, la policía encuentra los restos de una mujer joven. Fred dice que son los de su hija, pero resulta ser de otra víctima. La investigación se amplía por la desaparición de Shirley Robinson. Fred declara que no fue él que mató a Shirley, pero sí mató a su hija, a Heather. Poco tiempo después, admite que había cometido ambos asesinatos y todo lo hizo para proteger a Rosemary. Fred declara que él solo cometió los asesinatos de Heather y Shirley Robinson y de alguna mujer aún sin identificar. O sea, ya se va sumando una más. La investigación fue ampliada por la desaparición de Rena y de Charmaine. Por alguna razón, Fred confesó que los cadáveres estaban enterrados en su bodega y admite que el asesinato de las mujeres, pero que en ningún momento las secuestró, ya que ellas fueron quienes la buscaron para tener sexo con él. Identificar los nombres de los cadáveres no fue nada fácil. Se habían encontrado 9 cadáveres solo en la bodega. Al preguntarle a West por los nombres de todas las víctimas, él no recordaba los nombres ni los detalles de estas. Rosemary quería hacerse pasar por la víctima de un esposo que era sádico y peligroso, pero no convenció a nadie. Los cuerpos de Rena, Anna Mitford y Charmaine fueron encontrados con la ayuda de Fred. Por el peculiar suceso, Fred decide cooperar en el caso de Mary Bonstone y su cuerpo, por decir así, nunca fue encontrado. El 13 de diciembre de 1994, Fred es acusado de 2 asesinatos y escribió una carta a Rosemary. Nosotros siempre estaremos juntos por amor. Tú siempre serás la señora West para todo el mundo, que es lo más importante que es para mí. Justo antes del mediodía en la prisión de Birmingham, fue descubierto por los guardias tratando de suicidarse. A pesar de las pocas evidencias, el 3 de octubre de 1995, Rosemary es llamada a juicio. Testigos como Caroline Owens y la señorita anónima y Anna Mary declararon del sadismo sexual de Rosemary que había cometido hacia las jóvenes mujeres. El objetivo del proceso dirigido por Brian Levinson era encontrar las evidencias circunstanciales contra Rosemary. La defensa dirigida por Richard Ferguson intentaba mostrar evidencias por sadismo sexual, pero no de asesinatos, y de que Rosemary desconocía los asesinatos y entierros de Fred. Pero durante la defensa cometió graves errores y hasta en ocasiones se tornaba furioso por sus supuestas reclamaciones. Finalmente, la defensa aseguraba que Fred West cometía los asesinatos cuando ella no se encontraba en casa. Desafortunadamente para Rosemary, Fred fue mostrado como un mentiroso y que sus declaraciones no serían tomadas en cuenta para el juicio. La declaración más dramática fue dada por Janet Leach, quien fue llamada como testigo clave en el caso para los West. Con todo esto, Fred declara en privado que su esposa sí había participado en los asesinatos de Charmaine y de Shirley Robinson, pero había negociado con su esposa para declarar a las autoridades que solo había participado. Con esas evidencias, se encuentra culpable de participación en los crímenes y ambos son condenados a varias cadenas perpetuas. Rosemary fue declarada culpable de los 10 asesinatos y sentenciada a cadena perpetua, bajo la recomendación que nunca sea liberada. Años después, otro juez le dio la oportunidad de apelar a Rosemary y poder así quedar libre en el año de 2019. Es decir, el 1 de enero de 1995, Fred fue encontrado muerto en su celda en Winson Green Prison, en Birmingham. Colgado con las sábanas de su cama, el tipo fue cremado y su funeral solo había 3 personas presentes.
En octubre de 1996, la casa de los West, junto con la propiedad antigua, fue completamente derrumbada y así se convirtió en un camino. Y aquí termina la historia del matrimonio de los West. Ah, es una historia sumamente mórbida, sumamente triste, horrible, que nos deja a todos con los pelos de punta. Ah, es un poco difícil, aunque con el paso del tiempo también he estado intentando reintegrar la canción fuera de su contexto, por mi propio bien. Me imagino que también para el tuyo. Bueno, aunque realmente a mí me gusta mucho el sonido, o sea, Claro. me llama mucho. ¿Y sabes por qué? Analizando muy bien la canción, no solo habla de esto, del caso de los West, en sí habla y se refiere a la maldad que cualquier persona humana tiene dentro de sí. Prácticamente nos está diciendo que todos tenemos esa maldad y por ciertas circunstancias se realizan esos actos, ¿no? Entonces, como te mencionamos, por ningún motivo se justifica el cometer estos actos. No hay nada que lo justifique. Sí, no. Sí, es curioso ver, por ejemplo, todo este tipo de cosas que son situaciones como una línea de dominós, solo que se van haciendo más grandes. Una generación que influye a la otra y que eventualmente esto pasa a la siguiente. Vemos el caso de este Fred que su familia desde el inicio estaba sumamente rota, ya tenían los indicios de los abusos sexuales infantiles. Em, Hay algunas citas incluso que detallan que quizás la razón de por qué era el hijo de mamá era también por razones sexuales. Vemos también a esta Rosemary que es sin duda un patrón de eh, ¿cuál es la palabra para eso? De síndrome de Estocolmo, que eventualmente la abusada se vuelve la abusiva y que en el caso, y desgraciadamente voy a tener que dar pie a esto de que dejaste muerto el perro, muerta la rabia de los West, no fue tanto el caso. Em, Después de sus hijos, hay un poco de investigaciones que algunos también continuaron con este ciclo de abusos infantiles por sus propias cuentas y que finalmente este tipo de casos nunca son casos solitarios. El hecho de que la pareja tuviera todo este círculo de degenerados sexuales, degenerados criminales, nunca son aislados. Este tipo de cosas necesitan complicidad. Entonces, si por mucho tiempo pudieron realizar esto tan abiertamente y que ellos fueran las únicas personas que se les arrestó en ese momento, significa que por mucho tiempo las autoridades hacían caso ciego de todo esto, si no es que estaban incluso implicadas y que también toda la gente que sabía al respecto y que estaba involucrada nunca se les dio caso, si es que se investiga un poco más al respecto, pero quizás ya es suficiente también de realidad si se quiere ir por ese lado. Pero sí me quería dar énfasis en eso, que a pesar de todo lo horrible de lo que hablamos, esto no es más que un fragmento de todos los horrores que pasaron al respecto.
Así es, realmente este caso, como dije, fue muy sonado en sus tiempos. Son 20 años de crímenes que tuvo esta pareja. Y como dice José, es un fragmento, es pequeño. Realmente hay muchísimas cosas que no dijimos, no porque no querramos, sino porque iba a ser interminable el capítulo. Entonces, si gustan investigar, lo encuentran. Hay muchísimos documentales en YouTube, en todas las plataformas, sobre los West, por si quieren indagar más acerca de esta pareja de asesinos. Y bueno, también quería mencionarte, José, que sí, el síndrome que prácticamente pudo haber tenido Rosemary, como dices, fue tal vez un síndrome de Estocolmo, pero también hay un síndrome que describe completamente el comportamiento de Rosemary, que es el síndrome de Amok. Es un síndrome Mm, poco conocido y poco común al mismo tiempo, que es prácticamente una ira acumulada que en algún momento estalla y se convierte en una ira asesina, que prácticamente cualquier persona o animal que se cruce con la persona terminaría por intentar asesinarla. Pero nomás es como un puntito, ¿no? Para decir que tal vez pudo ser esto, no lo sabemos. Recordemos que eran tiempos muy antiguos donde incluso en las terapias psiquiátricas se utilizaban electroshock, por lo que no se puede ya. deducir, ¿no? Pero sí esperamos que este capítulo, por raro que suene, les haya gustado. Es un episodio que le comentaba a José que desde que tenía en mente hacer este proyecto quería hablar de él por dos razones. Me encanta el grupo y me gustaría dar a conocer la peculiaridad que tiene la mente humana de la maldad que todos llevamos dentro. Sí, sin duda interesante, pero también sin duda. Terrible de escuchar. Sí, así es. No queda nada más que añadir. Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente capítulo, que por cierto narrará José. Ya sé, pero muchas gracias por aterrarnos un poco más de este mundo, hacernos recordar lo cruel que puede ser, porque finalmente se tiene que estar con los ojos bien abiertos para evitar caer en ignorar estos casos. Hasta luego.